es el que se hace acreedor de la bendición que Dios ha tenido y sigue teniendo con nosotros en esta mañana. Amén. Yo les invito a buscar sus Biblias en el libro de Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Repito, Primera de Reyes, capítulo 9. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pacto de Dios con Salomón. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono sobre tu reino, sobre el reino de Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartaréis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra, de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, y a Israel, Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Señor, bendecimos tu nombre, te glorificamos, te damos, Señor, a ti, oh Dios, Padre, el primer lugar en nuestras vidas. Que estés tomando tú, oh Dios, esta dirección de esta palabra, Señor, que seas tú hablando y ministrando en cada uno de nosotros, oh Dios, conforme a tu voluntad. Seas tú, oh Dios, limpiando, sanando, Señor,
exhortando, redarguyendo y también instruyendo a cada uno en esta mañana, oh Dios, para que así, oh Dios, podamos, Señor, asimilarla y tomarla para nuestras vidas y vivir con ella, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, y conforme al propósito que tú has tenido para con nosotros a través de esta palabra. Señor, glorificamos tu nombre y desautorizamos toda perturbación, toda distracción y todo aquello que quiera entorpecer, Señor, la atención a esta palabra en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Amén y amén. El título que tengo para esta enseñanza es el pacto de Dios con su pueblo. El pacto de Dios con su pueblo. Desde los comienzos de la humanidad, Dios ha hecho pactos con muchos de sus hijos, con muchos hombres que ha tomado, con muchos líderes que Dios ha tomado para Él edificar su obra, para Él bendecir a toda la humanidad, a todas las naciones. Desde un momento, desde el principio, Dios ha hecho muchos pactos. Hizo pactos con Moisés, hizo pactos con Josué, hizo pacto también con ¿quién? Con David, hizo pacto con Salomón, ¿verdad? Y con muchos hombres ha hecho Dios pactos. Y con nosotros también hizo pactos, ¿verdad? Con su pueblo, con la humanidad, ¿verdad? De enviar a su Hijo para que lo recibiésemos y también para que fuésemos por Él enseñados y le obedeciésemos, ¿verdad? Y Dios sigue haciendo pactos con nosotros. Ahora, nosotros no somos los que hacemos pactos con Dios, sino Dios es el que ha hecho pacto con nosotros, y un pacto verdadero. Nosotros, cuando de pronto le prometemos algo a Dios, no es un pacto que hacemos con Dios, es un compromiso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los verdaderos pactos se cumplen. Amén. Antes veíamos a muchas personas, muchas costumbres en el Antiguo Testamento que se hacían pactos y cada uno de esos pactos eran ¿qué? Cumplidos, ¿verdad? Entonces, nosotros quizás podemos decir que hacemos pactos con Dios, pero nosotros no los cumplimos, porque hacemos promesas a Dios o hacemos compromisos con Dios mejor, porque Dios es el que nos ha dado promesas a nosotros, y son muchas las promesas que nosotros encontramos en la Biblia. Los eruditos o estudiosos de la Biblia dicen que en la Biblia hay más de 33,000 promesas, y esas 33,000 promesas, ¿para quiénes son? Son para nosotros, pero quizás nosotros no somos acreedores de esas promesas. ¿Por qué? Porque nosotros no las buscamos, ni porque nosotros quizás obedecemos a Dios o no le creemos a Dios o no le hemos tenido la confianza suficiente a Dios para que cada una de esas promesas sean derramadas sobre nuestras vidas. Entonces, cuando les decía que muchas veces hacemos nosotros compromisos con Dios, pero a veces le fallamos, a veces le ofrecemos a Dios tantas cosas y no le cumplimos, le fallamos. A veces aún nosotros en nuestra vida aquí espiritual le decimos: Señor, yo voy a hacer esto en tu casa, y no lo hacemos. A veces le ofrecemos a Dios ¿qué? Votos, ayunos, y quizás no los cumplimos. Si le prometemos 3, hacemos 1 y no le cumplimos, ¿verdad? Y eso lo hacemos ¿por qué? Bueno, porque nosotros hemos visto el favor de Dios, porque nosotros hemos visto las misericordias de Dios que ha tenido con nosotros.
Y no es que Dios nos obliga a hacer promesa a nosotros hacia Él para cumplirla, sino que nos sale de nosotros y sale de nosotros y nosotros le fallamos. Entonces los verdaderos pactos que se han hecho en este mundo, en esta tierra, han sido de Dios hacia con nosotros, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver en este pasaje que hemos leído, está refiriendo la Biblia de un pacto que Dios hizo con Salomón, su hijo, ¿verdad? Y la Biblia está diciendo, pero este pacto que nosotros encontramos aquí no solamente lo hizo Dios en aquel entonces con Salomón, porque recuerden que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces, vemos que Dios hace un pacto aquí en este pasaje con Salomón y dice la palabra que cuando Salomón hubo acabado de construir la casa de Jehová, o sea, el templo de Dios y la casa donde él iba a vivir, o la casa real, la casa del rey, dice la palabra de Dios que cuando hubo acabado todo, sí, Jehová se le apareció la segunda vez, ¿verdad? O Dios se le apareció la segunda vez después de habérsele aparecido, ¿dónde? En Gabaón. Quiere decir que nos recuerda que Dios se le apareció a Salomón, ¿verdad? Cuando le pidió, Dios le dijo a Salomón, ¿qué quieres que yo te haga? ¿O qué quieres de mí, verdad? Y vemos cuando Dios le dice, Salomón le pide a Dios que sabiduría, ¿verdad? Le pide sabiduría para gobernar a su pueblo, ¿verdad? Él no le pidió riqueza, no le pidió otras cosas, ni cosas materiales, sino sabiduría. ¿Para qué? Para dirigir su pueblo. Pero vemos, por lo último, en la vida de Salomón falló a ese pacto, ¿verdad? Bueno, pero vamos a concentrarnos en este pasaje para que nosotros veamos algunos aspectos y vamos a ver, en este pacto Dios hace unas promesas. ¿Para quién? A Salomón, le hace unas promesas a Salomón. Y esas promesas también están para con nosotros. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver las promesas de este pacto de Dios para con su pueblo, para con Salomón y para con nosotros. Y también vamos a ver lo segundo, en las condiciones de esas promesas. Las condiciones de esas promesas. Y tercero, las consecuencias de la desobediencia de ese pacto de Dios. Tres cosas muy importantes que nosotros debemos tener en cuenta. Dice la palabra que cuando Jehová se le apareció en Gabaón, y Jehová le dijo, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, y no para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltarán varón de tu descendencia en el trono de Israel. Dije que íbamos a hablar primero de las promesas de Dios en este pacto que hace con Salomón, y aquí también aprendemos a entender el pacto que Dios ha hecho también con nosotros. ¿Y cuál es la primera promesa de este pacto que Dios le hace a Salomón en este pasaje? Lo primero que Dios promete es que Él está dispuesto a oír sus oraciones y ¿qué? Y sus
ruegos. Amén. Fíjense que Dios siempre está atento para escucharnos, escuchar nuestras oraciones, escuchar nuestros ruegos, escuchar nuestras súplicas, escuchar nuestras peticiones y las necesidades, todas nuestras ansiedades que llevemos delante de Él. Recuerden lo que dice el pasaje de 2 de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren, si buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice la palabra, entonces ¿yo qué? Yo oiré desde los cielos. Entonces Dios está dispuesto a ¿qué? A oírnos. Aunque luego vienen las condiciones. Y aquí en este pasaje dice que si se humillare mi pueblo. También nosotros encontramos en el Nuevo Testamento donde la palabra de Dios nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltare cuando fuere tiempo, ¿verdad? Y que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él y Él tiene cuidado de vosotros. Todas las promesas que tiene Dios para con nosotros, ¿verdad? Entonces Dios siempre está dispuesto a escuchar a nosotros. Él nos escucha y muchas veces nos escucha y nos responde, ¿verdad? Pero otras veces no nos responde. Porque hay cada condición que nosotros debemos responder a cada promesa. Amén. Todas las promesas de Dios están condicionadas, pero aquí vemos que lo primero que podemos encontrar aquí en esta promesa que Dios le hace a Salomón es que Dios promete oír sus oraciones y su ruego. Y eso es lo que Dios también nos ha prometido a nosotros, de oírnos. Cuando nosotros hacemos oraciones y súplicas delante de Él. Luego nos ubicamos en las condiciones, pero dice la segunda promesa es que Dios promete santificarnos. Amén. Cuando yo le coloqué primero a esta enseñanza el pacto de Dios con los creyentes, pero luego le coloco el pacto de Dios con su pueblo. Toda la creación es objeto de la misericordia de Dios. ¿Lo creen? Dios ha tenido misericordia para con nosotros. No solamente los creyentes, sino que Dios ha extendido su mano para toda la creación, para escucharles. Entonces, la promesa de Dios también para con su pueblo y podemos agregarle su creación. Entonces, como pueblo de Dios, Dios promete santificarnos. Como dice el versículo 3, está diciendo, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Y dice, yo he santificado esta casa. Oigan bien, que tú has edificado. ¿Yo qué? He santificado. Dios también promete santificarnos. Y como la Biblia dice que nosotros somos casa de Dios, somos templo del Espíritu Santo, entonces Dios también promete que santificarnos a nosotros. ¿Lo creen? La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, y el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que seáis guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí encontramos que Dios ha prometido también en el Nuevo Testamento y a nosotros como iglesia que santificarnos, ¿verdad? Pero eso tiene también una condición, ¿cierto? Y más adelante la vamos a ver. Entonces, la promesa que Dios le hizo a Salomón, bueno, yo sé que has edificado esta casa y yo, ¿qué? Yo la santifico, le dijo Dios a Salomón, ¿verdad? Entonces, yo he santificado esta casa que has edificado para poner en ella mi nombre para siempre.
y en ella estarán mis ojos y mi corazón. Lo tercero es que Dios siempre ha colocado sus ojos sobre su pueblo y su corazón también sobre su pueblo, ¿verdad? Entonces, lo tercero que nosotros encontramos es que Dios promete estar con nosotros. Dios ha prometido estar con nosotros, así como estuvo con Salomón, que le prometió y él le dijo, bueno, en ella, para poner ¿qué? Mi nombre para siempre, dice, en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Qué bueno que esa promesa que Dios le hizo a Salomón también esté en nosotros. Qué bueno saber cada uno de nosotros, como hijos de Dios, que Él ha fijado sobre nosotros sus ojos y también su corazón. Dios ha estado dispuesto, Dios nos ama y como Él nos ama, está dispuesto a velar por nosotros, a cuidar de nosotros, porque la palabra de Dios dice que Él tiene cuidado ¿de quién? De nosotros. Entonces sus ojos siempre están sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Y estarán sobre cada uno de nosotros siempre pendiente Dios para bendecirnos o también para ¿qué? Para mirar qué tanto fieles e íntegros somos nosotros delante de Él. Si es para bendecirnos o mirar si le estamos fallando, si estamos haciendo el bien, si estamos haciendo las cosas bien, si andamos rectamente en sus caminos o nos estamos desviando a los caminos equivocados. Siempre sus ojos estarán sobre nosotros. Y lo que Dios quiere es fijar sus ojos sobre nosotros. Su presencia sobre nosotros es para bendecirnos. ¿Cuántos quieren tener las bendiciones de Dios siempre? Yo creo que cada uno de nosotros, ¿verdad? Y es una promesa que Dios, que encontramos en la Biblia, que Dios ha querido fijar sus ojos sobre nosotros. Dios siempre ha querido estar sobre nosotros. Y hay un versículo de la palabra de Dios que todas las veces, casi todas las prédicas yo se la recuerdo, y es que Él dijo en Mateo capítulo 28, 20, dice, y yo estaré, he aquí que yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Eso quiere decirnos que Dios está siempre pendiente de cada uno de nosotros. Él sabe lo que nos pasa, Él conoce cada necesidad, sí, y Él está presto ahí para bendecirnos, para ayudarnos en cada momento de nuestras situaciones adversas, ¿verdad? Pero como les digo, para todo esto hay una condición que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, las promesas de Dios en el pacto de Dios con Salomón son promesas que también podemos transmitirlas a nosotros en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y luego dice que Él promete fijarse de nosotros. La otra promesa, Él promete fijarse de nosotros por completo. Vamos a ver también el versículo 3, está diciendo, dice, la segunda parte dice, yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón, todos los días. Entonces, es fijarse de nosotros por completo, ¿verdad? Y si encontramos nosotros en el versículo 5, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Aquí encontramos esa promesa más descrita. Yo afirmaré tu reino sobre Israel para siempre, como hablé con David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia
en el trono de Israel. Entonces, Él promete fijarse en nosotros por completo y para siempre. Y la quinta promesa que encontramos aquí en este texto es que Dios promete bendecirnos y afirmarnos. Lo encontramos allí en este versículo, al final del versículo, en el versículo 5, ¿verdad? En el versículo 5, Él le dice: yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Y no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Las promesas de Dios, las bendiciones de Dios están dadas, hermanos, para cada uno de nosotros. Solamente que nosotros cumplamos con cada una de las condiciones. Repito las promesas que hemos visto en esta mañana. Primero, Dios promete oír nuestras oraciones. Segundo, Dios promete santificarnos. Tercero, Dios promete estar con nosotros. Cuarto, Dios promete fijarse en nosotros por completo. Y quinto, Dios promete bendecirnos o afirmarnos y bendecirnos. Ahora, todas estas promesas se pueden cumplir en la vida de nosotros, así como Dios le prometió a Salomón. Pero ahora viene y debemos entender cuál es la respuesta de nosotros a cada una de esas promesas. ¿Cuál es mi respuesta a esa promesa que Dios ha hecho, a esa promesa que Dios ha hecho para conmigo? ¿Cuál es esa promesa que Dios ha hecho para con ustedes y cuál es la condición que usted y yo debemos cumplir? Entonces, después de haber visto las promesas, vamos a ver lo segundo. Y lo segundo son las condiciones. Y la primera condición que encontramos está en el versículo 3, y es que la primera condición es que debemos estar en su presencia. Cuando Dios le dijo a Salomón, ¿verdad? Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Nosotros oramos, nosotros le pedimos a Dios tantas cosas y queremos que Dios nos conteste. ¿Es así o no es así? Pero, ¿cómo nos presentamos nosotros delante de Dios cuando le pedimos algo? ¿O cómo queremos que Dios nos responda a cada una de nuestras necesidades? ¿O que Dios nos ayude a resolver nuestros problemas, nuestras dificultades diarias o en esta vida cotidiana? Dios ha prometido bendecirnos, Dios ha prometido ayudarnos, a protegernos, a guardarnos del peligro y muchas promesas más. Pero ahora, cuando llegamos delante de Dios a pedirle, ¿estamos nosotros en la presencia de Dios? ¿Está usted siempre en la presencia de Dios cuando se dirige a Dios? ¿Estoy yo en la presencia de Dios cuando necesito el favor de Dios? Entonces, Él mismo le está diciendo a Salomón, está testificando algo, que él había oído su oración y su ruego que había hecho ¿en qué? En su presencia. Dios sabía que Salomón, cuando hizo esta oración, estaba en su presencia, porque eso lo registra la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces estaba en su presencia, y estar en la presencia de Dios es estar libre, ir nosotros delante de Dios libre de resentimiento, libre de odio, libre de injusticia, libre de corrupción, libre con un corazón libre de engaño, libre de maldad, libre de pleitos, de contienda, de enemistades, libre de murmuraciones y de muchas cosas que pueden afectarnos, en que también valga la redundancia, puedan afectar nuestra comunión con Dios, y que Dios puede escuchar nuestras oraciones. La Biblia dice que pedimos y no recibimos. Dice Santiago, pedimos y no recibimos porque pedimos ¿cómo? Pedimos mal. Entonces quizás nosotros debemos examinarnos cuando vamos ante la presencia de Dios, sea a agradecerle por algo que ha hecho en nosotros, o sea a pedirle por cualquier necesidad o por cualquier problema que tengamos,
que debemos nosotros examinarnos que la petición que hacemos delante de Dios no la hagamos mal, sino que nosotros lo hagamos con un corazón sincero y que lo hagamos en la presencia de Dios. Entonces, para nosotros hacer como hizo Salomón, que estaba en la presencia de Dios, tenemos que despojarnos de muchas cosas que nos asedian, que nos cargan, que son mal vistas delante de la presencia de Dios y que no son agradables delante de Él. Entonces, para que cada una de esas condiciones que hemos visto aquí y muchas que hay en la Biblia, que ya le dije que son muchísimas, para que se cumplan en cada uno de nosotros, Dios exige de nosotros una condición. Y esa condición es que nosotros vayamos y estemos en su presencia. Y nosotros no podemos pretender de que Dios nos responda, de que Dios nos proteja, de que Dios nos guarde o que Dios provea para cada una de las necesidades que nosotros tenemos, si nosotros pedimos mal, si nosotros estamos con algún resentimiento, si tenemos una conciencia cargada de pecado o de injusticia. No podemos decir que estamos en la presencia de Dios cuando nuestra conciencia, nuestro corazón está cargado de cosas que no son agradables a Dios y que nos afectan a nosotros y que no nos deja estar en paz con los semejantes. Entonces, la primera condición es que para uno ir adelante de Dios y pretender que Dios nos responda acertadamente, es que nosotros estemos en la presencia de Dios. Y Dios esto lo ha recalcado a lo largo de la Biblia, que Él exige que nosotros estemos en su presencia, que le busquemos con un corazón sincero, libre de resentimiento, que nos presentemos a Él con una conciencia limpia, ¿verdad? No con una conciencia contaminada. Entonces, esto es lo que exige Dios, y esto fue lo que Él vio en Salomón. Bueno, has hecho tu ruego y tu súplica, tu oración en mi presencia. Entonces yo ahora voy a afirmar que mi trono, mi presencia estará ¿dónde? Estará contigo. Ahora le dijo, bueno, entonces ahora yo te voy a santificar. Yo voy a santificar esta casa que tú has hecho. Y nosotros somos casa de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, si somos casa de Dios, como dice la palabra, y templo del Espíritu Santo, Dios ha prometido santificarnos. Pero Dios no nos puede santificar si nosotros andamos en el pecado y andamos haciendo cosas malas. Recuerden lo que dice el versículo 22 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice que Dios, el versículo 23 dice que Dios promete que santificarnos por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero el anterior dice, absteneos de toda especie de ¿qué? De mal. Absteneos de toda especie de mal. Dice, absténganse de andar haciendo lo malo, de andar en injusticia, en engaños, en murmuración, en contienda, en adulterio, en fornicación, en engañándose los unos a los otros. Él está diciendo, absteneos de la maldad, absteneos de lo malo. Entonces, dice, yo lo santificaré por completo. Entonces, Dios está esperando, Dios necesita santificarnos a cada uno de nosotros, así como prometió santificar a Salomón. Pero Dios no puede santificarnos cuando tenemos un corazón sucio, un corazón contaminado, una mente contaminada, una conciencia contaminada. Dios no lo va a hacer. Sí, está contaminada. Él lo va a hacer cuando estemos libres del pecado. Y eso de estar libres, eso tenemos que trabajarlo nosotros. Deshacernos de toda contienda, deshacernos de todo peso que nos asedia, como dicen Hebreos. Cuando nosotros nos hayamos deshecho de todas esas cosas, entonces Dios va ¿a qué? A santificarnos. Es como cuando nosotros no conocíamos de Dios, estábamos llenos de pecado. Cuando nosotros le recibimos a Él, estábamos llenos de pecado. Estábamos contaminados, ¿verdad? Porque éramos esclavos del enemigo, ¿verdad? Y éramos esclavos de este mundo y hacíamos por naturaleza la corriente de este mundo, ¿verdad? Pero si llegábamos ante la presencia de Dios arrepentidos y éramos viciosos,
Los hombres si éramos tomadores de ron, ¿verdad? Consumidores de vicio, si ladrones, si adúlteros, si fornicarios, si andamos engañando al uno y al otro. E igualmente todos, cada uno de nosotros, mujeres y hombres, si andamos en la mentira y todas estas cosas, y nosotros nos arrepentimos y le pedimos a Dios, le prometimos a Dios que nos ayudara para dejar esa vida, y Dios, si algunos eran fumadores, y si recordamos que hicimos un acto de dejar todos esos vicios y todas esas cosas malas, y no la hicimos más, y cuando nos convertimos y le prometimos a Dios eso, y nos encontramos otra vez frente a la cerveza, nos encontramos otra vez en situaciones en que podíamos decir mentiras para salir del paso y para quedar bien, pero no lo hicimos, sino que nosotros nos portamos como con templanza de no caer otra vez en lo mismo que estábamos haciendo, y Dios se dio cuenta de que sí queríamos cambiar, de que ya no estamos haciendo lo mismo. Entonces Dios vino y dijo: voy a santificar a mi hijo, voy a ayudarle a santificar, le voy a fortalecer para que cuando vengan las tentaciones, él no caiga en ellas, sino que él pueda reprenderlas, él pueda tomarlas con templanza, con dominio propio, ¿verdad? Entonces, Dios ha prometido que cuando nos acercamos a él con un corazón limpio, santificarnos. Así como prometió a Salomón santificar su casa, también esta casa, esa casa que está en usted, Dios ha prometido santificarla. Pero Dios no la va a santificar de cualquier manera, en el estado en que esté, si está de cualquier manera. Dios promete santificar una casa apartada para Él, una casa limpia y libre de maldad y de todo pecado. Lo segundo, nosotros encontramos, la segunda condición sobre este pasaje, oigan bien, que son muchas las condiciones. La segunda condición de este pasaje es que debemos andar con un corazón íntegro y justo. Vamos al texto. Dice: yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Oigan bien, ahora que leo esto, podemos entender algo muy importante. Nosotros nos llamamos ¿qué? ¿Ser qué? ¿Hijos de quién? De Dios. ¿Seguidores de quién? De Cristo. Y si nosotros decimos que somos hijos de Dios, es porque Dios creemos y confiamos que Dios está con nosotros, ¿cierto? Si decimos que somos seguidores de Jesucristo, es porque andamos conforme a lo que Cristo nos enseñó, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos dicen las personas que nos conocen a nosotros? Las personas de afuera que quizás no han recibido a Cristo, no son cristianos, ¿qué nos dicen qué nos dicen a nosotros? Si este fulano es cristiano o es evangélico, es porque la presencia de Dios está con él, ¿cierto? Y nos van a mirar de que somos seguidores de Cristo porque hacemos lo que Cristo nos enseñó y obedecemos su palabra, ¿cierto? Entonces, si aquí, en este templo, aquí donde estamos hoy, vienen muchas visitas, que todos los domingos vienen muchas visitas, es porque vienen a buscar algo aquí, ¿cierto? Porque vienen a buscar algo diferente de lo que quizás hay allá afuera. Pero si nosotros saben por qué vienen,
porque creen que aquí está la presencia de Dios. ¿Cuánto lo creen? Por eso. Y nosotros también como cristianos venimos aquí porque aquí está la presencia de Dios. Entonces ellos vienen a buscar algo diferente, ¿cierto? Dicen, voy a despejar mi mente, estoy confundido, estoy en aflicción o con problemas o dificultades, voy a la iglesia, ¿verdad?, de los cristianos para ver qué me dice la palabra o a ver qué refrigerio voy a encontrar. Es porque el nombre de Dios está aquí. Amén. Entonces, Él le dijo, bueno, para poner en ella mi nombre para siempre. Entonces nosotros debemos entender que aquí debe estar el nombre de Dios afianzado. Amén. Y que cada uno de nosotros debemos corresponder a esa promesa de Dios. Que Dios quiera habitar aquí en medio nuestro. Y no solo habitar en nuestros corazones, sino en todo aquel que venga y le reciba. A todo aquel que le escuche, a todo aquel que le busca. Amén. Pero que debe estar aquí. Y nosotros debemos saber que está aquí. Y como ese nombre de Dios está aquí, esa presencia de Dios está aquí, nosotros debemos corresponder a esa presencia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque que debemos andar con un corazón íntegro. Cuando los demás vean que en nosotros hay fidelidad a Dios, que andamos en integridad, pues van a entender que el poder de Dios está con nosotros y que la presencia de Dios está con nosotros y que en nosotros hay algo bueno. Dice, para poner en ella mi nombre para siempre y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y mire, dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David mi padre, ¿en qué? En integridad de corazón y equidad. ¿Cómo es que debemos andar? En integridad de corazón y en equidad. Ya en integridad ya se los dije, ¿verdad? Con un corazón limpio, libre de pecado y serle fiel a Dios. Nosotros no podemos amar a Dios y amar al mundo. La Biblia dice que no podemos amar a dos señores. O amamos al uno y aborrecemos al otro. Y el que quiera andar aquí y allá es una persona, como dice Santiago, de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. No podemos estar hoy aquí alabando y glorificando a Dios y luego allá afuera haciendo cosas indebidas. ¿Cierto? Y eso es, si nosotros nos apartamos del mundo, debemos andar en integridad. Para nosotros andar en integridad ante Dios y también los unos con los otros. Entonces, dice que Dios le está diciendo como anduvo tu padre. ¿Cómo le decía a Dios que habían dado David? Dice que anduvo en integridad de corazón y en equidad. ¿Qué quiere decir esta palabra equidad para nosotros? Es que nosotros seamos justos, que nosotros practiquemos la justicia. Amén. Cuando nosotros perseveramos en la justicia, nosotros podemos ser justos y andamos en equidad los unos a los otros. No vamos a mirar mal al uno, a mirar bien al uno y al otro no. No vamos a mirar al uno sobre los hombros y al otro no, ni de reojo y al otro no. Nosotros vamos a amarlos a todos, a comportarnos de tal manera, no va a haber acepción de ¿qué? De personas. Amén. ¿Qué tal si nosotros como cristianos hacemos acepción de personas? Menospreciamos a los demás. Entonces no hay equidad, no nos estamos amando. Y si no nos amamos los unos a los otros, tampoco podemos amar a Dios. Como dice la palabra, si no amas a tu hermano que has visto, ¿cómo vas a amar a Dios que no has visto? Dice la palabra que nos hacemos como mentirosos, ¿verdad? Entonces, la segunda condición es que andemos ¿en qué? En un corazón íntegro y en justicia, como lo acabamos de leer en el texto. La tercera condición que encontramos acá en este texto es que debemos hacer siempre la voluntad y guardar sus mandamientos. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que dice
Dios a Salomón. Dice, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en equidad, miren, haciendo todas las cosas que yo te he mandado. ¿Haciendo qué? Todo lo que Él nos ha mandado, o sea, todo lo que nos dice la palabra de Dios. Y guardando mis estatutos y mis decretos. ¿Qué son los estatutos y los decretos? Los mandamientos de Dios, la ley de Dios, los caminos de Dios. Entonces, está diciendo, bueno, si guardares todos mis estatutos y mis decretos, entonces, Él dice, yo afirmaré tu trono, yo afirmaré tu reino. Entonces, ya vimos esa parte en las promesas. Entonces, ¿cómo es que debemos nosotros cumplir la condición? Guardar los mandamientos de Dios, guardar la palabra de Dios. La Biblia nos habla a nosotros cada día de esos mandamientos. Y si nosotros hacemos caso omiso a lo que dice la palabra de Dios, que leemos todos los días, si es que la leemos, o la palabra que se nos predica en cada mensaje que venimos acá en la iglesia, en cada culto, si nosotros hacemos caso omiso a eso y no le prestamos atención a la palabra de Dios, entonces quiere decir, ¿cómo si nosotros no le prestamos atención a la palabra de Dios? Si no la asimilamos, si no la atesoramos, si no la ponemos en práctica, de ninguna manera podemos nosotros guardar debidamente los mandamientos de Dios. Amén. No los podemos guardar porque si no le presto atención, ni cuando la leo, ni cuando me la predican, no la asimilo, no la atesoro, no medito en ella, pues estaré vacío, no tendré armas para defenderme cuando el enemigo venga con sus tentaciones, con sus trampas, y por supuesto voy a caer en ellas, en las tentaciones. ¿Por qué? Porque estoy vacío, no tengo ¿qué? El alimento espiritual, que es la palabra de Dios que nos ayuda a ser sabios para la salvación, ¿verdad? Entonces, guardar los mandamientos. No podemos guardar los mandamientos si no los sabemos, si no los conocemos. Solamente nosotros tenemos que dirigirnos a escuchar lo que se nos predica y a estudiar la palabra de Dios. Amén. Entonces, no tenemos excusas. No tenemos excusas porque ahí la tenemos en la Biblia. Todos los mandamientos y los mandamientos de Dios no son gravosos. Lo único que tenemos es que cumplirlo para que Dios nos afirme como hijos de Dios, para que Dios nos proteja, para que Dios nos guarde y también para que Dios pueda ayudarnos en cada situación adversa que tengamos y suplir cada necesidad que nosotros tengamos. De otra manera, Dios nos puede escuchar, pero no nos responde. ¿Por qué? Porque no guardamos sus mandamientos, y es una promesa que Él dijo. Y si Dios no nos responde por la desobediencia de nosotros, no le echemos la culpa a Dios. Cuando andemos mal o cuando andemos en tropiezo o cuando las cosas no nos salgan bien, no le vamos a decir, ay Dios, ¿y dónde estás tú? Si tú prometiste ayudarme, si tú dijiste que estarías todos los días conmigo hasta el fin del mundo, y ahora mira cómo yo estoy. Examinémonos, miremos por qué Dios no nos ha respondido. No es por culpa de Dios, porque ya Él dio las promesas, Dios las repartió y ellas están ahí. Solamente que nosotros no queremos muchas veces hacernos acreedores de las bendiciones de Dios, de esas promesas que Dios nos ha dado. ¿Lo creemos, hermanos? Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, cada promesa tiene una condición, ¿verdad? Entonces, Él ha prometido que nos va a bendecir si nosotros guardamos su palabra. Y la otra condición es que nosotros debemos
edificar adecuadamente nuestro templo. Edificar adecuadamente nuestro templo. Somos templo del Espíritu Santo. Somos casa de Dios. Dios le dijo a Salomón, esta casa que has ¿qué? Edificado para poner en ella mi nombre para siempre. Dijo, la has edificado para poner en ella mi nombre para siempre. O sea, que él la había hecho ¿cómo? ¿Cómo hizo Salomón esa casa para Dios, ese templo de Dios? Lo hizo ¿cómo? Bien, bonito y adecuado. ¿Para qué? Para colocarlo allí, para que la presencia de Dios estuviera allí. Amén. Hoy nosotros somos ese templo y tenemos que edificarlo. Ahora una pregunta, ¿cómo estoy yo edificando este templo? ¿Cómo está edificando usted su templo? Y no solamente su templo, no solamente nuestro templo personal, sino nuestra casa, nuestra familia. ¿Cómo la estamos nosotros edificando bajo la dirección de Dios? ¿O será que nosotros no la estamos edificando bien, sino que la estamos contaminando? Nos estamos desviando a otras cosas que no son buenas y ese templo se está contaminando. Entonces, la otra condición es que debemos edificar adecuadamente nuestro templo, nuestra casa, para que Dios siga habitando en ella. Amén. Parece que no me han entendido, ¿verdad? Sigamos edificándola adecuadamente para que Dios habite en ella. Ahora yo les hago otra pregunta. ¿Cuántos quieren que la presencia de Dios esté en usted y en su casa? Yo creo que todos deseamos que la presencia de Dios, mire una cosa, que si nosotros siempre dejamos que la presencia de Dios, aceptemos que la presencia de Dios, busquemos esa presencia de Dios para que esté en nosotros y en nuestro hogar, pues las cosas serán diferentes en nosotros como personas y las cosas serán diferentes en nuestra familia y en nuestra casa como familia. Amén. Eso no es sino creer y nosotros hacer que eso se cumpla en nosotros. Dios no puede cumplir si nosotros le fallamos. Sí, porque Él lo ha prometido. Y vamos a las consecuencias. Vamos a las consecuencias. Rapidito y terminamos allí. Las consecuencias de desobedecer, ¿qué? El pacto de Dios. ¿Qué le advirtió Dios a Salomón? Él le dice, versículo 6 de Romanos 9, y le dice, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré. Vamos a la primera. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? En el versículo 6 lo primero dice, más si obstinadamente. ¿Qué quiere decir la palabra obstinadamente? Quiere decir, si tercamente, los obstinados son los tercos, los que están escuchando la palabra de Dios, los que han escuchado el mensaje de Dios, los mandamientos de Dios y hacen caso omiso. No le prestan atención, sino que se va por su camino. Está orando obstinadamente. Es cuando, como en la casa tenemos a un niño y le decimos, venga mijo, haga esto. Mijo, véngase por aquí, venga por aquí, por allá no coja porque por allá hay peligro, le va mal. Y el pelado se va por ¿dónde? Por allá, por donde nosotros no queremos que ande. Y cuando se mete por allá, le pasa algo.
Muchos hijos, y somos testigos de eso, que le pasan los accidentes y le pasan las cosas. ¿Por qué? Porque no escuchan el consejo del padre en medio de la familia. Nosotros sabemos cuántos jovencitos han perdido la vida aquí en esta ciudad. ¿Ustedes creen que Dios quiere que las personas mueran a temprana edad? Que una persona muera de 18 años, 17 años, de 20 años, 15 años o de 30 años. ¿Ustedes creen que es la voluntad de Dios que una persona muera a esa edad? Yo no creo. Sino que obstinadamente, por no obedecer a los padres, tomamos un camino equivocado o no hacemos caso a lo que se nos dice y metemos la cabeza por ahí nos vamos y nos va mal. Las consecuencias son funestas. ¿Por qué? Por haber desobedecido. Muchos hijos no obedecen a los padres y se ven metidos en líos, en problemas. Tanto varones como hembras, muchas niñas desobedecen a las mamás. Ningún padre da un mal consejo a sus hijos. Ninguna madre, ningún padre da un consejo malo a sus hijos. Ni queremos que a nuestros hijos les pase nada malo. Entonces, por eso los que les exhortamos, por eso les redarguimos, por eso los regañamos, ¿verdad? Y eso mismo quiere Dios con nosotros. O sea que si Él nos ha dado mandamientos, tenemos que guardarlos como Él los ha escrito, para que a nosotros nos vaya bien. Dios no nos ha llamado del mundo donde estábamos para tenernos aquí peor o que andemos mal. Dios nos ha traído aquí para que estemos bien. Ahora, cuando digo esto, no es que a nosotros no nos van a venir dificultades, no vamos a tener problemas, enfermedades, como a toda persona, sea cristiana o no sea cristiana. Nosotros no estamos exentos de esto, pero tenemos que la ayuda de Dios, la dirección de Dios, la protección de Dios para ayudarnos en cada situación adversa que se nos presente. Amén. ¿Verdad? Pero cuando nosotros nos volvemos obstinados, que dejamos a Dios a un lado, la palabra de Dios, Dios nos está hablando y siempre nos está hablando y nosotros no. Yo voy por aquí, me voy por aquí. Parece que lo que nos están presentando acá es lo llamativo, por supuesto, y es lo más atractivo. Entonces nosotros nos olvidamos de Dios, nos olvidamos del consejo de Dios. Y por aquí que voy, por aquí que voy a ganar más, y por aquí que, oye, firma aquí, que con una firma aquí, así sea no la correcta, tú vas a encontrarte un empleo o a ti te va bien porque te van a dar plata. Tú no eres desplazado. Oye, le están dando plata a los desplazados. Firma aquí, vamos a hacer un papel aquí para que lo firme, para que te den plata. Oiga, parece bueno, ¿verdad? Y muchas personas han hecho eso. Yo creo que hasta cristianos han hecho eso. Eso, usted no es desplazado, para usted no es esa plata. Eso es para los que verdaderamente son desplazados y para los que han mandado eso. Y parece que eso, creemos que eso no es malo, y eso es malo. Y eso es malo. Y hay muchas cosas más. Se presenta una oportunidad o de casa o de lo que sea. Oye, tú tienes casa, pero vamos a colocar aquí que tú no tienes casa. Firma. Usted está echando una mentira y la mentira es el diablo y Dios no tiene que ver con la mentira. Y usted quiere que le vaya bien. Al principio le va a ir bien, pero después se va a estrellar. Porque esa es una palabra, un mandamiento de Dios que está establecido para cada uno de nosotros. Y si nosotros le obedecemos, aparentemente al principio nos va bien y todo es color de rosa, pero después caímos en el abismo. Y después estamos llorando y lamentándonos. Esas son las consecuencias de la desobediencia de la palabra de Dios, de no seguir el consejo de Dios. Si Dios quiere que andemos en lo correcto y que hagamos lo bueno, nosotros tenemos que transitar por el camino correcto. Si no, tenemos consecuencias funestas o desastrosas y después le vamos a echar culpa a Dios. Señor, ¿y tú dónde estabas? ¿Y por qué tú no me enseñaste o me dirigiste? Sí, Señor dijo, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El Señor dijo, encomienda tu camino a Jehová, confía en Él y Él hará. Pero le encomendamos, confiamos, esperamos. No, como Dios no nos respondió enseguida, nos metemos por ahí.
Es que sí, y decimos, sí, es que esta es la voluntad de Dios. Mentira, Dios no está en el asunto. Dios no está en nada indebido. Dios está en lo correcto. Y por eso como cristianos nosotros tenemos que tener paciencia y esperar en Él. La Biblia dice, sé pacientes y orad. Sé pacientes y orar. Y eso es lo que nosotros debemos tener pendiente. Pero a nosotros se nos olvida eso. Rapidito se nos olvida eso. Y por eso es que nos hemos metido en problemas muchas veces. Luego, dice la palabra de Dios, Dios cortará su promesa y su presencia de nosotros. La primera consecuencia de desobedecer. Dios cortará, ¿qué? Él le había dicho a Salomón, bueno, cortaré mi reino, cortaré el reino si desobedeces. Ya él había hecho una promesa, que el reino sería afirmado para siempre. Pero por la desobediencia Dios dice, bueno, si desobedece lo corto. Miren, ustedes saben una cosa. Yo creo que aquí Dios a muchos les ha profetizado. Si no es porque se lo ha dicho un profeta, es porque la palabra de Dios nos ha dado promesa. Pero vamos a cuando un profeta... Y yo sé que hay algunos que les gusta estar donde hay profecía. A veces hay cristianos que se van de aquí para otra iglesia porque allá hay un profeta que profetiza y le profetiza bendiciones. Ahora, yo no es que no estoy de acuerdo con las profecías, pero nosotros no debemos andar detrás de los profetas, detrás de profecías, porque es un peligro. Un peligro. De nosotros salir de aquí de la iglesia allá, porque allá están profetizando que le van a dar una casa, que le van a dar un carro, que le van a dar esto, que le van a dar un novio, que le van a dar esto. Eso es un peligro. ¿Por qué? Porque puede Dios colocar en ese profeta un espíritu de mentira para que se lo diga a este que anda buscando profecías a cada momento. Y luego, las consecuencias. Yo conozco a personas aquí que anteriormente, digamos, fueron a buscar profecías por allá y después luego vinieron, ¿cómo les puedo decir? Apaleados, llorando. Yo se los digo porque ellos mismos me la han contado, no porque es mentira o porque yo he visto, sino porque he tenido la oportunidad de que esas personas a mí me han contado. Pastor, hermano, vea, porque estuve por allá y el Señor me dijo esto, y yo vine y hice esto y me fue mal. Eso es así, porque cuando andamos detrás de profecía y de tantas cosas, ¿qué pasa? Por allá puede Dios mandar un espíritu engañoso. ¿Por qué? Porque usted no le cree a quién. A esto. Usted no le cree a lo que dice la palabra de Dios. Y aquí encontramos la verdadera profecía para nosotros guiarnos. Y por no creer a lo que nos dice la Biblia, andamos detrás de otras personas, que no es que Dios las use, sí las usa, pero no debemos andar en eso porque andamos idolatrizando a aquellas personas y andamos atrás de la profecía y de la profecía para que Dios me bendiga, para ver qué es lo que Dios tiene, qué es lo que depara para mí. Ahora, lo que les estaba diciendo al principio, quería decirles esto porque esto es peligroso, pero lo que les decía al principio es que Dios quizás le ha prometido a usted algo y quizás no se ha cumplido. Pero todo lo que viene de parte de Dios, la verdadera profecía, lo que Dios le profetiza, se tiene que cumplir. Y si no se cumple, es porque algo anda como mal. Y si Dios le ha prometido a usted algo, una promesa específica, y no se ha cumplido, tenemos que examinarnos. Si Dios el año tal me dijo que me iba a dar una casa y todavía la estoy esperando. El año tal Dios me dijo que me iba a dar esto y no me la ha dado, la estoy esperando. Bueno, examinémonos. Porque saben una cosa, que aunque Dios haya prometido, Dios no está obligado a cumplir si nosotros desobedecemos. Este es el punto en que quería llevarlo. Si Dios nos ha prometido algo y lo estamos esperando, pero si nosotros
no andamos en la presencia de Dios y no se ha cumplido lo que Dios nos ha dado, no es culpa de Dios o no es porque Dios es mentiroso, sino que Dios no está obligado a cumplir si nosotros no obedecemos. ¿Por qué? Porque hoy lo que estamos estudiando es que todas las promesas son ¿cómo? Son condicionadas. Y si nosotros no cumplimos con esa condición, sino que desobedecemos, lo que vienen son consecuencias para nosotros. Segunda consecuencia, nos echará de su presencia. Dice que Él nos echará de su presencia. Vamos a ver, versículo 7, ¿qué dice? Dice, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré. ¿Qué es lo que dice? La echará de su presencia. Hoy podemos hacer acepto delante de Dios, pero Dios puede desecharnos. Cuando Dios llamó a Saúl, lo hizo rey, pero Saúl desobedeció. ¿Qué pasó con Saúl? Dios lo lo desechó. Y encontramos muchos personajes que fueron desechados por Dios por la desobediencia, ¿verdad? Entonces Dios nos echará de su presencia. Hoy también la aplicamos a nuestra vida. Yo quiero que vayan a Mateo capítulo 7, versículo 19. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Si alguno puede leerla. Mateo capítulo 7, versículo 19. Oigan bien, todo árbol que no da fruto es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. ¿Qué quiere decir? Hoy nosotros somos esos árboles, ¿verdad? Somos, como dice la palabra, los pámpanos. Los pámpanos son las ramas, y las ramas son las que dan ¿qué? Buenos ¿qué? Frutos. Si nosotros como cristianos no damos buenos frutos, sino que andamos haciendo lo indebido y el mal, somos mal ejemplo para los demás, somos piedra de tropiezo para los que no conocen a Cristo. Dice la palabra que si no nos arrepentimos y damos buenos frutos, seremos echados, seremos cortados. ¿Cortados de quién? De la presencia de quién? De Dios. Y seremos echados ¿dónde? En el fuego. En el fuego. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice Salmo 51:11? Salmo 51:11. Mire, el salmista en su oración de arrepentimiento, después de reconocer el pecado que había cometido con Betsabé, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? Que cometió el pecado de adulterio, falló, ¿cierto? Cayó. ¿Qué era lo que él pensaba que le esperaba a él? Cuando él dice esta oración, él comienza a decir, ¿verdad? Decirle a Dios que perdone su pecado, ¿verdad? Sí, borra mis rebeliones, ¿cierto? Porque mi pecado está delante de ti. Pero acá dice, no me eches delante de ti y no apartes de mí tu Santo Espíritu. Digan bien, él estaba diciendo, no me eches. ¿Por qué él estaba diciendo eso? Porque el pecado que había cometido era ¿cómo? Grave. Y sabía que Dios lo podía ¿qué?
desechar. Amén. Que Dios lo podía desechar, ¿cierto? Pero en su oración de arrepentimiento, él le pide a Dios: no me eches delante de mí, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Miren, eso es lo que pasa cuando nosotros perdemos, cuando pecamos, cuando le fallamos a Dios. La presencia de Dios se va a apartar de nosotros. Pero no se va a apartar porque Dios quiere, sino que nosotros la echamos de nosotros. Amén. Nosotros somos los que la echamos. No Dios es el que la quita sino que nosotros la hemos desechado. Dios quiere la cobertura, Dios quiere lo bueno para nosotros, pero nosotros queremos el mal. ¿Por qué? Porque desobedecemos y no le hacemos caso a Dios. El salmista decía: no me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Saben ustedes lo que sería para nosotros como cristianos, como hijos de Dios? Andar sin la presencia de Dios, andar sin la gracia de Dios. Que donde nosotros vayamos no iluminemos, no hallemos gracia, porque la presencia de Dios se ha apartado de nosotros. Que nos miren a nosotros y no nos presten atención, o que nos miren mal o que nos miren de otra manera, como hipócritas, como cristianos falsos, porque andamos haciendo el mal, porque andamos engañando, porque andamos falseando, porque andamos en corrupción. Eso sería lo último, porque la presencia de Dios se ha apartado de nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos cuidar, cuidar la presencia de Dios en nuestras vidas, cuidar que la gracia de Dios esté con nosotros. Un cristiano sin la gracia de Dios no es nada. Entonces por eso él decía: no me eches delante de ti, ni apartes de mí tu Santo Espíritu. La embarró, como hablamos popularmente, la embarró David, falló, pecó, pero se arrepintió y le pedía eso a Dios. Pero nosotros, porque David lo hizo, nosotros también lo vamos a hacer. Ay, que Dios nos perdona, yo voy a también hacer mi cosa por acá aparte, y yo sé que Dios es misericordioso y me va a perdonar. No, ya nosotros lo sabemos, tenemos la palabra de Dios, sabemos lo que ha pasado, lo que le ha pasado a muchos hombres y lo que nos puede pasar a nosotros. Que por pecar, por un poquito de placer, un poquito de gozo, vamos a tener toda una vida después avergonzada, en aflicción por las consecuencias de lo que hemos hecho mal. Yo no creo que nosotros anhelemos esto, ¿verdad? Como cristianos. Entonces, esas son las consecuencias de desobedecer a Dios. Dice: bueno, si mi pueblo se apartase de mí y andare y adorare dioses ajenos, bueno, yo echaré esta casa, la desecharé. Y así va a pasar con nosotros si nosotros no nos apartamos de Dios, ¿verdad? La otra consecuencia es que seremos objeto de burla. Seremos objeto de burla. Y lo encontramos en el versículo 8, y dice: y si esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará. ¿Qué es lo que pasa? Se asombrará y se burlará. Ustedes no saben que cuando un cristiano falla y anda por ahí, y la gente que de afuera lo conoce y sabe, dice: ve, y este no era el cristiano, el que alababa a Dios allá en la iglesia, el que predicaba, el que cantaba allá arriba y el que hacía todo esto, y no es este. ¿Cierto? Se asombra la gente, se asombra porque dice: pero sí, que él era. Y después es escarnio de burla. Yo para ser como ese, yo mejor no estoy allá. Y se burla. Entonces seremos escarnio de burla. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido la palabra de Dios, porque no hemos cumplido los mandamientos de Dios. Esta es otra consecuencia que nosotros debemos tener en cuenta para no caer. ¿Somos objeto de qué? De burla de la gente. La gente se burlará de nosotros porque tenemos a Dios como juego. Y la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Bueno, y no es porque Dios quiera castigarnos, porque a Él le provoca castigarnos y porque ese es su deseo, no. Dios nos ama,
pero por la desobediencia merecemos el castigo. Y por último dice que nos acarreará el mal, versículo 9. ¿Qué es lo que nos va a acarrear? El mal. Versículo 9 dice: y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron, los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Dice, por desobedecer a Dios, por irse tras de dioses ajenos, por andar en el pecado, por andar haciendo lo malo, por andar haciendo lo que yo les he prohibido, ahora yo les traeré un mal. Otra vez le digo, no es que Dios quiera traerlo, sino porque ese es el castigo a lo que Dios dice. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios está firme. Si Dios dice, si me obedeces, te bendeciré, pero si te apartas del mal, te irá mal. La Biblia dice, la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas la dávida de Dios es ¿qué? ¿Es qué? Vida eterna. Eso está escrito y eso se cumple. Dios es justo hasta para castigar. Amén. Dios es justo hasta para castigar. ¿Por qué? Porque Él ya dio un reglamento, dio una norma y esas normas se tienen que cumplir. Cuando la desobedecemos viene el castigo. Entonces no es porque Dios es malo, no es porque Dios quiere avergonzarnos, sino es porque nosotros nos merecemos por nuestra desobediencia. ¿Desobediencias a qué? Consecuencias a desobedecer la palabra de Dios. ¿Hemos entendido hasta aquí? ¿Hemos entendido hasta aquí? Damos gracias a Dios por la palabra. Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque tú has sido bueno y misericordioso para con nosotros. Señor, te rogamos que nos perdones, Señor, si no hemos hecho conforme a tu palabra, a tus mandamientos. Queremos ser, Señor, tu pueblo de verdad, tu iglesia de verdad, tus hijos de verdad. Señor, que andemos en integridad y apartados del mal. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme al propósito tuyo, conforme a tú quieres que vivamos, Señor. Si queremos tener familias bendecidas, queremos nosotros mismos ser bendecidos como personas, como iglesia, ayúdanos a andar en integridad de corazón y a hacer, Señor, conforme al propósito. Padre, para cumplir así con las promesas que tú tienes plasmadas para con nosotros y no que, Señor, se acarreen consecuencias en las cuales, Señor, tengamos que sufrir y en las cuales tengamos que soportar y que no son bien, que no son buenas. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.